en el K5 que te planteas este partido, pero planteas también una visión general de la... Bueno, pues la verdad es que empezamos, como bien dices, y en este principio frente al Balonmano Nava, viejo conocido, un derbi castellano-leonés y además un equipo al que nos hemos enfrentado en dos ocasiones en esta pretemporada y que coincide también con lo que ocurrió en la temporada pasada, que también nos enfrentamos en dos ocasiones y luego lo tuvimos casi también al inicio de la competición. Bueno, pues un partido que creo que va a ser muy duro, que creo que no va a tener nada que ver con los partidos de pretemporada, que además siempre el inicio de la competición es diferente al resto, porque siempre esa pequeña tensión que genera empezar a competir de nuevo siempre hace que estos primeros partidos sean diferentes. Y bueno, pues un partido donde espero que el Villaranda esté de la mejor manera posible, espero que seamos capaces de hacer un muy buen partido y que todas esas cosas que hemos ido trabajando durante la pretemporada pues empiecen a relucir en este primer compromiso. Ha habido muchas incorporaciones, muchos cambios, están perfectamente ensamblados, aún queda rodaje, como quien dice. Bien, evidentemente, si hablamos de las distintas fases de juego en defensa, siempre es más sencillo el que haya esa coordinación, el que todo el mundo esté plenamente ya coordinado, pero es cierto que en ataque cuesta mucho más y sobre todo cuando son jugadores de primera línea, eso siempre cuesta un poquito más. Creo que estamos en el camino, pero creo que la mejor versión del equipo en ataque creo que falta bastante tiempo para que la podamos ver. Lo importante, como siempre digo, ser capaces de competir, de conseguir puntos, mientras que seguimos trabajando en esas sinergias, en todo ese trabajo. Es de una temporada que, curiosamente, como decías ahora, la defensa, o sea, si mejor o peor, viene un equipo que pasa a debutar. No sé si eso puede haber dado pistas tanto a uno como a otro de qué es lo que puede ver el domingo, porque es verdad que estos equipos se han trabajado con muchos jugadores, muchos cambios respecto a la temporada pasada, mismos entrenadores, mismos estilos de juego, o no, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que tanto Álvaro como nosotros seguro que nos hemos dejado algo en el tintero para este primer partido de liga. Creo que es lo habitual y dentro de las estrategias que cada entrenador tenemos, seguro que es así. Pero como decía antes, no tiene nada que ver la pretemporada con un partido de competición, por la tensión, por la intensidad. Creo que todo eso cambia y eso va a hacer que sea un partido diferente a los de pretemporada. Estamos en la primera semana de temporada, de partido. ¿Cómo lo afrontan los jugadores físicamente? ¿Hay alguno que esté un poco tocado? ¿Puede ser todo de la partida para el domingo? Bueno, veníamos con las dos bajas de Juan Tamayo y de Alberto González Pinillos, que evidentemente siguen en sus procesos de recuperación, que evolucionan bien, pero que todavía tenemos un poco que valorar. En el caso de Juan todavía no estamos al 100%, en el caso de Alberto sí que se está reincorporando a los entrenamientos, pero está todavía en un punto que tenemos que evaluar si contamos con él o no y tenemos que verlo todavía en las dos sesiones de entrenamiento que nos quedan, tanto en la de hoy como en la de mañana. Pero bueno, el resto de jugadores bien, sí, sí es cierto que siempre hay alguna pequeña molestia, pero bueno, eso será lo habitual como durante todo el año, pero no hay ningún problema físico a partir de esas dos situaciones puntuales. Cuidando un poco con lo que decía Álvaro, tampoco es un hándicap, ¿no? Que ni Juan o Alberto puedan llegar al partido porque habéis jugado sin él. Sí, la verdad es que no han podido jugar ningún partido, hemos trabajado sin ellos, pero está claro que cuanto más recursos tienes, mejor. Y son jugadores de la primera plantilla y estamos evidentemente deseando que se puedan incorporar a la dinámica del equipo. Pero bueno, como bien dices, ha sido la tónica de la pretemporada, eso nos ha permitido también darle más minutos de juego a jugadores que han llegado nuevos y a que puedan poder integrarse. Pero bueno, si al final pueden estar alguno de los dos bien y si no, pues con el resto de jugadores sin ningún problema. ¿En ese sentido, Nava también de las lesiones ha tenido algún problema en la pretemporada? ¿Crees que esto puede dar un extra, un plus a la hora de competir o la adaptación de ellos puede haber sido correcta? No sé cómo lo valorarán ellos, pero como yo suelo valorar cuando tenemos una baja, es que si no hay un jugador,
siempre hay otro que puede jugar y si hablamos de la plantilla de Nava, es una plantilla muy profunda, con muchos jugadores, al final tienen muchos jugadores de muy alto nivel y bueno, está claro que si tienen alguna baja, pues evidentemente van a notar esa baja desde el punto de vista de que ese jugador no esté, pero sí es cierto que va a salir otro jugador con un alto nivel y que seguro que va a dar rendimiento. Ya nunca sabes qué es lo mejor, si un jugador que está recién incorporado a una lesión o un jugador que ya viene de toda la pretemporada y que ha hecho todo el trabajo específico. Pues de llegar de la mejor manera posible al estreno, aún no viendo todavía la mejor versión de ya es muy clara. ¿Qué feeling tienes de la gente que ha llegado nueva? ¿Están en el nivel en la adaptación en el que esperabas? ¿Quién te ha sorprendido más o menos? Bueno, yo creo que estoy muy contento, sobre todo con el trabajo, la implicación y el compromiso de todos los jugadores, no solo de los que estaban el año pasado, que ya lo demostraron sobradamente, sino que de la gente que ha venido nueva han sido capaces de meterse en esa buena dinámica que tiene el vestuario en cuanto a la cordialidad de todos, pero también en cuanto a la dinámica que tiene el vestuario de currar en el día a día. Y eso se ha visto desde el primer día de pretemporada. Yo creo que todos se están adaptando bien a las situaciones de juego, creo que todos están en el camino para empezar a desarrollar, pero es cierto que esto es una labor de meses y que habrá que irlo viendo. Como decía antes, hay que empezar a competir y a dar rendimiento, aunque todavía no estemos en esa mejor versión. Pero eso nos pasa a nosotros, les va a pasar al resto de rivales. Creo que si hablamos de cuál fue, por ejemplo, la temporada pasada, la evolución de juego del equipo desde las primeras semanas hasta el final de liga, creo que, por ejemplo, colectivamente en el ataque, el equipo fue creciendo durante toda la temporada, pero fuimos capaces de ir haciendo cosas durante ese proceso y esa es mi intención este año. El partido de temporada, primero domingo de fiestas también, será un pabellón abarrotado. ¿Supone presión? ¿Supone motivación? Para nosotros, presión cero, el jugar en casa es una auténtica maravilla, el poder tener a todo nuestro público, el ambiente que se respira de querer balonmano este domingo en Aranda es increíble. Todo el mundo me transmite que está con ganas de volver a disfrutar del balonmano y ese ambiente lo tenemos que aprovechar, para presión ninguna. Yo estoy convencido de que esa comunión plantilla con la grada va a seguir existiendo este año, que la grada va a estar satisfecha de cómo los jugadores lo van a dar todo y bueno, luego esto es deporte, pasará lo que tenga que pasar, pero es cierto que si tengo que elegir, prefiero jugar al lado de la afición que tiene el Villa de Aranda, que como siempre digo, es la mejor afición que hay en España y en ese sentido encantado de que estén de nuestro lado. La jornada del domingo, evidentemente, es bonita por el comienzo y bonita también una aventura nueva para ti, después de haberse conocido que estás en el estado como segundo técnico de los Hispano-Turing. Porque para ti ya conocías un poquito la casa, entre comillas, volver y Sí, la verdad es que lo primero agradecido de que hayan contado conmigo es poder estar en la Real Federación Española de Balonmano con alguna responsabilidad y sobre todo de involucrarme en un trabajo con unas generaciones que son muy buenas y que la verdad es que me genera bastante ilusión. Evidentemente me genera más trabajo, me genera que evidentemente tengo también que desarrollar un trabajo ahí, pero con toda la ilusión y todas las ganas del mundo de intentar aportar un poquito mi experiencia y de intentar aportar ese grupo de trabajo y ver si desde ahí podemos conseguir resultados. La verdad es que muy ilusionado con ello. Eso también me va a obligar a tener un seguimiento mayor de todas las jóvenes perlas que hay en el balonmano español, porque vamos a tener que hacer ese seguimiento y también de conocer también pues en los campeonatos pues a jugadores y a jóvenes de otras selecciones que puedan ser interesantes también para el Villa Aranda. Así que, por un lado, mayor trabajo, pero también el hecho de que ese trabajo pues se pueda traducir en tener un mejor conocimiento del mercado y que a futuro pues, se pueda tener en cuenta. lo último para cerrar un poco desde la visión de la temporada pasada, ¿cómo prevés esta liga actual en líneas generales? Porque todo el mundo habla de que todo el mundo se ha reforzado, que se da un buen año, no sé cómo lo ves tú. Pues yo la veo muchísimo más dura que la pasada temporada. Creo que los dos equipos que han ascendido han hecho un buen proyecto. Creo que el resto de equipos que estaban ya el año pasado en Asobal han hecho un buen proyecto.
Y bueno, va a depender mucho de dinámicas, va a depender mucho también de que las lesiones nos respeten, pero yo veo una igualdad ahora mismo donde hay equipos que no me jugaría ni un euro de mi bolsillo a quién va a ganar o va a perder determinados partidos, porque es que cada partido va a ser un mundo y totalmente diferente. Creo que esa igualdad se va a dejar notar. Está claro que luego el paso de las jornadas va a hacer que cada uno esté en su nivel, pero creo que va a haber muy poca diferencia de puntos entre zona media y zona baja de la tabla y eso va a hacer que haya seguramente muchos equipos implicados.